Hace apenas un par de horas finalizó el primer torneo del Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025, cuya gran final se estaba jugando entre los grandes maestros Fabiano Caruana, uno de los grandes favoritos, contra el joven y sorprendente gran maestro alemán Vincent Keimer, quien venía de dejar en semifinales al mismísimo número uno del mundo Magnus Carlsen. Además, si vieron los videos anteriores, sabrán que Keimer fue el que dio el primer golpe en esta final al derrotar en la primera partida a Caruana. Por lo que la tarea del norteamericano el día de hoy era muy difícil, ¿no? Tenía que ganarle a Keimer en la segunda partida para poder ir a los desempates. ¿Qué sucedió? Eso es lo que vamos a averiguar a continuación y los invito a que se queden porque también tendremos el duelo decisivo por el quinto lugar entre Hikaru Nakamura contra Nodirbek Abdusattorov. Una partida que ya les adelanto terminó siendo una paliza brutal. Primero que nada, vamos a ver la posición de esta segunda partida de la final. Fíjense que solo la torre de A1 y la torre de A8 están en su casilla inicial. Y bueno, dicho esto, con las piezas blancas, el gran maestro Fabiano Caruana iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, el gran maestro Vincent Keimer respondía con F5. Según la máquina, la mejor jugada de la posición. Caballo HG3 de Caruana, que desarrolla atacando el peón. D5 de Keimer lo defiende con la dama. F3, E5, D por E, caballo HG6. Fíjense que Keimer de momento no captura todavía el peón, sino que desarrolla otra pieza para atacar. Caruana aprovecha para defender su peón central de E5, pero Keimer tenía esto calculado. Jugó caballo H4. Fíjense que amenaza el peón de G2, el cual básicamente es indefendible. Caruana lo sabe y decidió jugar C4. Sin embargo, era mejor caballo D2. Por supuesto, no caballo D3 intentando defender porque viene D4 y bueno, ya las blancas estarían en problemas en esta posición. Pero tras caballo D2, caballo por G2 y torre F1, la posición está más o menos equilibrada. Fíjense que el caballo no puede salir por este sector porque está el alfil. Ahora, tras la jugada C4, Keimer capturó el peón de C4 que está defendido, por cierto, por el alfil de G8. Alfil A4 por parte de Caruana, esta era la idea, atacar la torre de E8, C6 por parte de Keimer y ahora E4. Bueno, recuerden que Caruana tenía que ganar esta partida, por lo que empieza a buscar quizá complicaciones aquí rompiendo en el centro. Sin embargo, era mejor alfil C2 con la idea de mantener una mayor cantidad de piezas. En caso, por ejemplo, de G5, que es la mejor jugada, vendría F por G, caballo por G2 y torre D1. Se mantienen piezas. ¿Qué sucede tras G4? Que puede haber cierta simplificación. G5 por parte de Keimer. Muy buena jugada, de nuevo Keimer demostrando su increíble talento para poder comprender posiciones estratégicas. Caballo por F5 por parte de Fabiano Caruana, caballo por F5 de Keimer, E por F5, dama por F5 jaque, alfil C2 y dama por F4. Como era de esperarse, Keimer por supuesto busca cambiar las damas, lo que le daría una mayor posibilidad de hacer tablas. Recuerden que solo necesitaba ese resultado para ser campeón. Fabiano Caruana, sin embargo, no cambia la dama, sino que desarrolla otra pieza atacando. Además, también se ataca el peón. Dama F7 por parte de Vincent Keimer y caballo G3. ¿Por qué no se captura el peón de G5? Bueno, porque vendría alfil A5, hay presión sobre el peón y tras enroque largo, pues las negras estarían más o menos bien. En cambio, tras caballo G3, caballo G6 por parte de Keimer atacando el peón de su rival, alfil por G5, ahora sí Caruana captura, alfil por G5 de Keimer, dama por y dama F4. Nueva propuesta de cambio por parte de Keimer y ahora sí las las blancas no pueden rechazar este cambio de damas, por eso Keimer captura en F4, Caruana. ¿Qué sucede si las blancas rechazan el cambio con dama H5? Vendría enroque largo y las negras están muy bien, ¿no? Tienen las piezas desarrolladas, solo falta el alfil que viene a D5 y las torres tienen control sobre las columnas abiertas. En cambio, otra dama por F4, caballo por F4 por parte de Keimer que amenaza en G2, enroque largo de Fabiano Caruana, caballo por G2, torre G1, caballo E3. Y ahora Caruana demuestra su clase, ¿no? Y decide arriesgar en esta posición con una jugada peligrosa, pero fantástica. Caballo F5. Según la máquina, esta jugada es dudosa, pero en la práctica sí que tiende a algunas trampitas sobre las piezas negras. Primero que nada, se ve que el caballo quiere ir a la casilla de 6 y si no, se ofrece el cambio de caballos, tras lo cual entraría el alfil creando algunas redes allí peligrosas sobre el rey e impidiendo el enroque. En lugar de esto, la máquina recomienda torre de E1, pero bueno, tras caballo por y rey por, la posición se simplifica un poco más, viene alfil E6 y las negras estarían bastante bien.
Me parece muy valiente la jugada de Fabiano Caruana. Keimer se come la calidad, juega caballo por D1. Y ahora Caruana jugó torre G7, nueva jugada fantástica. También era posible la jugada caballo D6, ¿no? Atacando la torre. ¿Cuál es la idea? En caso de que, por ejemplo, las negras busquen salvar la calidad, digamos tipo torre F8 para quedarse con la calidad de ventaja, vendría torre G7, que es un bombazo espectacular, amenazando el peón de B7 con temas de mate. Y ahora las negras no tendrían más opción que entregar algo de material, ¿no? Tras alfil por D1, el alfil no se puede retirar porque las negras reciben mate. Increíble, ¿no? Pero bueno, esta jugada es con la misma idea. Se amenaza caballo D6, pero Keimer jugó enroque largo. Una jugada dudosa porque no es ganadora, pero por lo menos es la más segura. Lo correcto era A5 si es que las negras buscaran ganar desesperadamente la partida. En caso de caballo D6 vendría rey A7 y si caballo por E8, ojo, torre por A8 no funciona. ¿Por qué? Porque vendría rey A6 y ahora está tocada la torre, el caballo va a salir y las negras van a quedar con mucho material. Pero tras caballo por E8, pues vendría simplemente torre por, rey por D1 y tras alfil D5, rey H7 y torre por E5, pues simplemente las negras no tienen ningún problema para igualar como mínimo esta partida, aunque la máquina dice que esto es ventaja negra. En cambio, tras la jugada en roque largo, caballo de 6 jaque por parte de Keimer, el alemán no tiene problema en devolver material. Rey B8 y caballo por E8. De nuevo, ya torre por B7 no funciona por rey A8, ¿no? Se amenaza torre por caballo, que es el que sostiene a la torre, y se amenaza sacar el caballo para que quede libre. Por eso aquí Caruana no tiene más remedio que simplificar torre por E8, alfil por D1 y alfil D5, y las negras consiguieron lo que estaban buscando. Una posición segura de igualdad donde básicamente no están arriesgando nada, ¿no? Es muy difícil que las blancas logren imponerse en esta posición. Torre por H7 de Caruana, torre por E5 de Keimer, H4, Caruana lucha con su peón libre. Torre 1 por parte de Keimer, que ya empieza a crear amenazas. Rey D2, torre H1 y H5. Aquí torre H8 mantiene un poquito más la tensión, ¿no? Tras rey C7, alfil E2 y rey B6, vendría H5, torre H2 y rey E3, ¿no? Todavía pudiendo jugar un poco más el final. Sin embargo, aquí Caruana decidió jugar H5, Keimer jugó torre H2, rey C3, torre H3. Y ahora Caruana tiene que tomar la difícil decisión de regresar con el rey, pues ninguna jugada o ninguna retirada es buena, ¿no? En caso de rey B4, vendría B6 metiéndose en una red de mate tremenda. En caso, por ejemplo, de rey D4 viene torre jaque y se cae el alfil. Y en caso de rey C2 viene alfil jaque y se cae la torre. Todas las jugadas son malas. Tiene que regresar torre H2 de Keimer, que está contento con las tablas. Y ahora rey C3. Ya Caruana aquí parece resignarse, ¿no? Tras rey E3 vendría torre por B2. Y bueno, en realidad es muy difícil que las blancas busquen ganar en esta posición porque ahora este peón está muy cerca de coronar. Así que tras rey C3, torre H3 y rey D2 se firmaba el empate y Vincent Keimer se coronaba campeón de este primer torneo del Freestyle Chess Grand Slam Tour, imponiendo la localía porque recuerden que este se jugó en Weinsteinhaus, una ciudad alemana. Un fantástico dominio de esta modalidad la que mostró Vincent Keimer, ganándole a los mejores, ¿no? Firuza, Carlsen y Caruana. Solo le faltó Nakamura, de quien, por cierto, vamos a ver una partida inmediatamente, ¿no? En este caso, se trata del duelo por el quinto puesto, donde se enfrentaba el actual campeón mundial de la modalidad Fischer Random, Hikaru Nakamura, contra el poderoso gran maestro uzbeko Nodirbek Abdusatorov. Discúlpenme la oscuridad del video, pero bueno, en este momento estoy sin electricidad. Dicho esto, misma posición, solo la torre en su casilla inicial con las piezas blancas. Hikaru Nakamura iniciaba con la jugada D4, mientras que con las negras, Nodirbek Abdusatorov respondía con F6. Técnicamente mejor es F5, ¿no? Lo que jugó Keimer. Ahora, recuerden que estamos en una partida donde Abdusatorov necesitaba ganar obligatoriamente porque Nakamura lo había derrotado en la primera con piezas negras. Así que difícil tarea la de Abdusatorov. E4 por parte de Hikaru Nakamura, E5 de Nodirbek Abdusatorov, D5, C6, C4, alfil A5, atacando la torre, torre 2 por parte de Naka, caballo HG6, G3, D6, caballo E3, amenazando caballo F5, caballo E7, fíjense que Abdusatorov defiende, torre C2, caballo D7, alfil G4, dama C7, F3, alfil F7, dama F1, enroque corto y enroque largo. Y tenemos una partida de enroques opuestos, las que, bueno, ya saben, suelen ser muy emocionantes.
De momento la posición igualada, ¿no? Aquí Abdusattorov jugó alfil B6, poniendo presión sobre el caballo, y Nakamura jugó caballo F5, que es una imprecisión. Primera imprecisión de la partida por parte de Nakamura. Lo correcto era rey B1, ¿no? La siempre profiláctica jugada del enroque largo. La idea es evitar temitas por allí con los jaques. El rey saben que está más seguro en esta casilla. Y tras alfil D4, bueno, caballo F5 ahora sí. En cambio, tras caballo F5, caballo por F5 por parte de Abdusattorov, alfil por F5. Y ahora Abdusattorov jugó torre FC8. Un error increíble apenas en la jugada 14. Que bueno, prácticamente va a dejar a las negras perdidas. ¿Por qué? Bueno, ya nos vamos a dar cuenta. Antes hay que decir que era mejor alfil por G1 para que tras el cambio de dama, ahora sí las negras puedan jugar torre C8. Ya no es lo mismo porque las blancas no tienen una jugada muy fuerte que tienen en la otra posición. ¿Cuál es esa jugada? Bueno, tras la jugada torre FC8, que fue la que hizo Abdusattorov, Nakamura jugó dama H3, jugada durísima. Y como se dan cuenta, ahora se amenaza el caballo en D7 y el peón en H7. Y bueno, aquí la única forma de seguir es quizá perdiendo material. Abdusattorov jugó alfil por G1. De nada sirve caballo F8 defendiendo porque, bueno, tras los cambios alfil por B6, A por B6 y alfil por C8, esto es calidad de menos y las negras no tienen compensación. Por eso aquí Abdusattorov prefiere meterse en esta línea. Torre por G1 de Nakamura no tiene apuro. Sigue atacando al caballo y al peón. Y bueno, ahora Abdusattorov jugó torre de 8, ¿no? Pierde tiempo regresando con la torre. Quizá algo mejor era C por D5. Y bueno, esperar, ¿no? Tras alfil por D7, dama B6 atacando a la torre. Y torre 1, torre por C4. Entregando la pieza, pero a cambio de algunos peones y de ciertas maniobras sobre el flanco de dama sobre el rey blanco, ¿no? En cambio, tras la jugada torre D8, dama por H7 jaque de Nakamura, rey F8 de Vincent Keimer, perdón, de Nodirbek Abdusattorov, torre D1 de Naka, dama B6, rey B1 y caballo C5. Es muy difícil defenderse en esta posición, ¿no? Honestamente, aquí quizá aguantaba más la jugada dama E3, intentando entrar con la dama, crear contrajuego, pero como les digo, es muy difícil teniendo la dama y el alfil tan cerca del rey negro. Por eso Abdusattorov busca quizá buscar contrajuego pero con el caballo. Y ahora caballo F2. Naka de nuevo no tiene apuro. Viene con el caballo a seguir molestando al rey. Rey E7 por parte de Abdusattorov. Caballo G4. Torre G8. Alfil G6. Alfil por G6. Dama por G6. Y caballo A4. Maniobras ya desesperadas. En realidad, este caballo no amenaza absolutamente nada, ¿no? La casilla B2 bien defendida. La casilla C3 bien defendida. Lo cierto es que era mejor torre a F8 para por lo menos amagar con que se traen más piezas a la defensa, ¿no? Sin embargo, tras caballo E3, la posición negra es desesperada, ¿no? Rey D7, D por C6, B por C6, caballo F5, muy duro golpe sobre D6. En cambio, tras caballo A4, el caballo se aleja un poco más. C5 de Nakamura, fantástica jugada. Caballo por C5 y caballo E3. La idea era abrir la posición para que las dos torres blancas trabajen. Torre A de 8, caballo F5 jaque, rey F8, D por C6, dama por C6, torre C de 2, presión sobre D6, dama E8. Abdusattorov busca cambiar las damas para aliviar un poco la tensión, pero no hay nada que hacer, ¿no? Dama por dama de Nakamura, torre por de Abdusattorov, torre por D6. En este momento, Nakamura tiene tan solo un peón de ventaja, pero el problema es la posición. Este caballo en F5 es una máquina que de hecho está planteando ciertas amenazas sobre la posición, mientras que el caballo negro puede ser desalojado fácilmente con una jugada como B4. Caballo E6, de hecho Abdusattorov se retira voluntariamente intentando defender. Torre D7, a cambio C de la séptima fila. G6 por parte de las negras. Torre 1 D6 y ahora torre H8. Obviamente no se puede capturar el caballo porque las negras reciben mate si es que mueven el caballo, ¿no? Tienen que devolver la pieza. Torre G7. En caso de caballo G5 viene torre por seguido de mate. Y si torre G7, pues simplemente viene peón por. Y bueno, el final está totalmente ganado, ¿no? Estos son dos peones de ventaja y vamos por un tercero que es el de A7. En cambio, tras torre H8, caballo H4, buena jugada de Nakamura amenazando caballo G6, ataque doble con jaque. Torre H6, Abdusattorov intenta defender. Torre por B7 de Nakamura. Torre E7, torre por E7, rey por y tras torre A6.
Abdusattorov decidió dejar de sufrir porque sabe que está totalmente perdido. La jugada torre por A7 es imparable y bueno, de la blanca van a quedar con 3 peones de ventaja, incluyendo 2 peones totalmente libres. Bien amigos, ¿qué les ha parecido o qué les han parecido estas partidas? Con este resultado, por supuesto, Vincent Keimer campeón de este primer torneo del Freestyle Chess Grand Slam Tour 2025, mientras que Hikaru Nakamura se queda con el quinto lugar tras darle una tremenda paliza a Nodirbek Abdusattorov. Por supuesto, más adelante en otro video tendrán las partidas del duelo por el tercer puesto entre Magnus Carlsen y Yavo Kinzdarov y también del séptimo puesto entre el campeón del mundo Domarajo Gukesh contra el gran maestro Alireza Firouz. Así que primero que nada, si les gustaron estas partidas, como siempre, me pueden apoyar dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita para que les avise cuando suba el próximo video. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en la próxima.